para hoy, 14 de junio del año 2021, formulamos algunos comentarios en los que nosotros afirmamos el Ecuador se ha convertido en un estado fallido en el tema de política criminal en la lucha contra las drogas ilegales. Bastaría recordar que el año anterior, ¿qué pasó en México? El Estado mexicano ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán ante el temor de un enfrentamiento de delincuencia organizada que provenía de los carteles de la droga en Sinaloa versus el ejército y la policía mexicana. Ante el temor de daños a terceros, se lo prefirió dejar en libertad. Ecuador tuvo la mala experiencia, se lo conoce en el mismo proceso contra el Chapo Guzmán, de un capitán del ejército, Telmo Castro, que luego está preso por temas relacionados con drogas y es asesinado en la cárcel. Aquí en el cartel de Sinaloa lo había reclutado para que, utilizando camiones del ejército, transporte droga desde Colombia hasta los puertos ecuatorianos con destino a México. Esas son duras realidades. ¿Por qué hablamos de que el Ecuador aparece hoy como un estado fallido? Veamos cifras. Año 2020. La policía ecuatoriana está reconociendo que se han incautado 128.4 toneladas de cocaína. Esto puede ser el 10-15% de la droga que sale por puertos ecuatorianos. Por eso es que, vergonzosamente, Ecuador es el principal exportador de cocaína de América Latina. 128.4 toneladas debe ser el 10-15% de más de 800 toneladas métricas que salen desde Ecuador, fundamentalmente hacia Europa. Es el tema de las drogas ilegales, la segunda economía mundial subterránea. La primera, las armas. No nos vamos a referir a ese tema. Las armas mueven alrededor de 800.000 millones de dólares por año. Las drogas ilegales están moviendo alrededor de 550.000 millones de dólares por año, de los cuales el 80% se lava en la banca del primer mundo y el 20% regresa a la región. Sin duda, el Estado resulta hasta hoy fallido. Veamos de cara a la realidad. Por el puerto de Guayaquil, por año, salen más de 1.200.000 containers, dicho por la propia policía ecuatoriana. ¿Cuánto la policía puede controlar de los containers? Antes era el 2%, luego se hablaba del 5%, hoy se dice que puede ser el 10% de la carga total que hay en puerto. Eso explica la porosidad y la cantidad de drogas que sale fundamentalmente con destino a Europa, donde una tonelada de cocaína costaba 50 millones de dólares. Y hoy se está reconociendo que está alrededor de 60 millones de dólares. Por eso es la segunda economía mundial subterránea. Para este año 2021, mayo, ya la policía reconoce que son más de 60 toneladas métricas que se han incautado. Es impresionante la cifra y por eso, no solo con vergüenza, sino con temor, hay que admitir que el Ecuador es el principal exportador de cocaína de la región. ¿Qué hacer? Porque además el tema de las drogas está muy relacionado con el tema de la cárcel. Cárcel y drogas es un híbrido que no se puede desconocer. De la población carcelaria ecuatoriana, más allá de la sobrepoblación, son alrededor de 38.000 internos, con una capacidad de no más de 25.000. El 28, casi 29% de presos está por tema de drogas, 26% por delitos contra la propiedad, 14% de delitos sexuales, el 12%, casi 13%, por asociación ilícita y menos del 3% por delitos contra la vida. Esa es la situación carcelaria. En febrero del año 2021, fines de febrero, 79 muertos en las cárceles ecuatorianas,
En abril 10 muertos, 13 y 14 de junio, 2 muertos más. En lo que estos últimos meses hay 8 policías asesinados. ¿Tiene el Ecuador una política criminal antidrogas? Nosotros nos atrevemos a afirmar que no la tiene, o la que tiene es equivocada. ¿Qué es lo que falta allí? Tiene que mejorar la operatividad de los controles. ¿Por qué antes no aparecía tanta droga en los decomisos y la droga que se va? Para aquel momento, estoy hablando de alrededor de 15 años atrás, había, en la parte operativa, había un control en el que estaba muy de cerca la policía de Estados Unidos, la DEA. Yo sé que van a aparecer voces que pretenden estar en contra de esta propuesta de política criminal, pero aquí hay que actuar con absoluta honestidad. ¿Quién controla a los controladores? Es demasiada la cantidad de droga que sale, hace muy poroso el nivel de una supuesta evitación de procesos de corrupción, también internos. No hay la base militar de Mantas. Yo personalmente sostengo que fue un error histórico, y se está pasando la factura. Sí, es un tema constitucional, de manera que por allí no vamos a insistir, porque eso necesitaría una nueva constituyente para reformar la Constitución. Pero hay acuerdos de cooperación. En esto yo soy muy enfático. A Estados Unidos no le interesa el tema de la legalización de las drogas, tema del que yo he debatido ya mucho. Como yo digo, tengo libros, monografías, videos, conferencias, etc. Claro, Estados Unidos mantuvo la prohibición del alcohol 1919 a 1933, 14 años, con la presencia de esa delincuencia ítalo-americana organizada. La propuesta razonable fue la legalización. ¿Y hoy por qué no? Por una razón de fondo. La economía mundial subterránea que mueven las drogas ilegales. ¿Qué pasaría si del flujo económico mundial desaparecieran 400.000 millones de dólares? No sé si la economía mundial puede colapsar. De manera que ese es un tema que no va a pasar por allí, pero sí es un tema interesante. Estados Unidos tiene un problema interno, que es el tema del consumo. Para que haya un menos consumo, tiene que haber una menor cantidad de droga en disponibilidad y una menor cantidad de droga con un precio más alto. En Colombia hay que reconocer históricamente el gran trabajo que hizo el presidente Uribe. No desmanteló, liquidó los carteles colombianos. El de Pablo Escobar, el cartel de Cali, con los Rodríguez Orejuela, los entregó a la justicia norteamericana, están condenados y se van a morir en cárceles norteamericanas. Se liquidaron los grandes carteles, los Ochoa también, pero en Colombia hay personas dedicadas al tráfico de drogas, claro, porque es el gran negocio de la prohibición. Ya no hay 3 o 4 carteles, hay 200 o 300 carteles. ¿Por qué? Porque sigue siendo gran negocio la prohibición. Retomo la idea. A Estados Unidos le interesa que ingrese menor cantidad de droga a un costo mayor para el consumidor. Eso va a ayudar en un problema interno, que es el problema de salud. De manera que por eso es que hay acuerdos de cooperación. Ya vinieron aviones inteligentes como Orión, entiendo que hay 2 o 3 en el Ecuador. La eficiencia operativa, por supuesto que se marca, en menos de 2 semanas, 10 toneladas de cocaína. Hay que mejorar la cooperación en esa línea. Primero, con la cantidad ya de droga que se puede decomisar con la utilización de esta tecnología. Y un tema importante, el Estado ecuatoriano, que hasta hoy resulta fallido, no tiene un plan de política criminal real y eficiente. ¿Es posible? Claro que es posible, y lo voy a mencionar.
¿Qué hay que hacer? Primero, reactivar el convenio de cooperación que hacía la DEA de Estados Unidos con la policía ecuatoriana. La DEA se hacía presente en puertos y aeropuertos. Entonces había un control sobre los controladores y eso permitía una mayor operatividad en los decomisos. Y un tema muy importante, hay que escanear toda la carga, no el 5 ni el 10%. Para eso se necesitarán, ¿cuántos escáneres? No sé, 50, 80, 100. Pero es importantísimo, porque el momento en el que la delincuencia organizada, que está muy vinculada al tema de tráfico de drogas ilegales, aprecie que su negocio está siendo golpeado, donde más va a doler, que esa es la cantidad de droga que se decomise, tengan la absoluta seguridad que los grandes carteles buscarán otros puertos y otros aeropuertos para poder exportar, entre comillas, su carga ilícita. Ecuador alguna vez dijo un expresidente era una isla de paz, no, hoy es una isla del terror. Una isla del terror secuestrada, ¿por qué? Por el tráfico de drogas ilegales. No permitamos que el Ecuador se convierta en un narcoestado o en una narcoeconomía. Eso sí sería terrible. Estamos a tiempo, claro que estamos a tiempo. Estas son propuestas muy reales que dependen de ese factor de la cooperación internacional. Y para concluir, había un proyecto de ley de extinción de dominio que hubiese permitido, si se lo aprobaba como estaba en su versión original, poder investigar el origen ilícito de grandes fortunas en el Ecuador que probablemente provienen también de tráfico de drogas ilegales, de contrabando, de dilapidación de recursos públicos. Finalmente, esa ley iba a servir para poco y para nada, como fue aprobada. No funcionó la imprescriptibilidad, no funcionó la retrospectividad, está limitada para cierto tipo de delitos y a un periodo de prescripción, me parece que es de 15 años. Además, como está aprobada finalmente, es un caso más de prejudicialidad porque se requiere que haya un proceso penal con una sentencia condenatoria en firme y posteriormente sería operativa la ley de extinción de dominio. Esa ley no va a servir como está, tiene que ser reformada en la estructura que tenía originalmente el proyecto. De lo contrario, ¿para qué una ley más? Sigue funcionando el llamado derecho penal simbólico que decía el profesor Hassemer. Hay una gran escalada de punitivismo mayor, pero con una altísima ineficiencia operativa. Y el otro tema, allí sí habría que pensar en la conveniencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. España tiene, en un caso, el primero, el 2016, por tráfico de drogas de algunas toneladas de cocaína, la multa impuesta a las personas jurídicas fue de 700 millones de euros. Sí funciona, sí funcionó el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas que en el Ecuador no existe para el tema de tráfico de drogas. Esa es una propuesta también interesante, que es cuestión de que haya la decisión política para que pueda hacerse realidad tanto el proyecto de ley como ya en el marco operativo de política criminal el Estado ecuatoriano.